Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a este episodio de Y tú también puedes. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de algunos errores que puedes evitar al presentar tu declaración de impuestos. Mucho ojo porque estos errores pueden llegar a costarte dinero más adelante. También vamos a estar hablando acerca de las últimas noticias acerca del Beneficial Ownership Information Report, básicamente el reporte que se le llama BOI o BOIR, que se llena con FinCEN. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un comunicado oficial que se lanzó el 2 de marzo. Y bueno, para todas aquellas personas que son nuevas, recuerden que en este canal nosotros publicamos información y recursos para todas aquellas personas que quieren establecer, hacer crecer y tener éxito en su propia compañía dentro de los Estados Unidos. Así que si les gustaría recibir información como esta, suscríbanse a mi canal y denle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publicamos un nuevo episodio. Y bueno, entremos en materia y hablemos acerca de algunos errores que puedes evitar al presentar tu declaración de impuestos. Número 1, si tú tienes una compañía registrada, asegúrate que se esté llenando el formulario correcto. Por ejemplo, en el caso de las compañías de responsabilidad limitada y las corporaciones, este tipo de entidades comerciales tiene flexibilidad fiscal. Entonces va a depender de la manera como tú organizaste la empresa, el formulario que se va a presentar a la hora de presentar tu declaración de impuestos. Yo les platico que aquí a mi firma han llegado personas que tienen una compañía registrada desde hace años y sin embargo nunca se llenó el formulario correcto. Y pues desafortunadamente esto termina costándoles dinero porque para poder resolver o arreglar esto se tienen que realizar algunas enmiendas o correcciones a las declaraciones anteriores para poder poner en cumplimiento la empresa. Ahora, relacionado estrechamente con el tema de negocios, otra cosa muy importante es que te asegures de que estés llevando una buena contabilidad, es decir, que cheques tus números 2 veces. Aquí en la oficina yo utilizo un dicho muy seguido con mi equipo de trabajo y el dicho es: el buen carpintero mide todo 2 veces antes de cortar. Entonces es muy importante que a la hora de presentar su declaración de impuestos, si ustedes llevan su propia contabilidad, se aseguren de que la contabilidad se hizo de manera adecuada y que no hay errores. En este caso, tu contador necesita pues los estados de cuenta de tu empresa. Si tú estás financiando algún equipo, maquinaria, camionetas, etcétera, tu contador va a necesitar el papeleo de la compra, el papeleo del financiamiento y los estados de cuenta de cada vez que tú haces un pago a ese financiamiento. Si tú tienes líneas de crédito, tarjetas de crédito, tu contador va a necesitar toda esta información. Además, si tú haces gastos de tu bolsillo o pagas algunos gastos del negocio con algunas otras cuentas que tú no le has proporcionado a tu contador, pues en este caso tu contador también va a necesitar esta información. Cuando nosotros pagamos por un servicio de contabilidad, digamos que este servicio es un trabajo de equipo, ya que para que el contador te pueda proveer estados financieros precisos, es importante tu cooperación y la comunicación. Que tú le dejes saber a tu contador cada vez que adquieres alguna nueva obligación financiera en lo que tiene que ver con tu negocio. También es importante que si tú tienes un servicio de contabilidad, a la hora que tú contrataste a tu contador tenga un registro de los activos de tu negocio. ¿Qué son los activos? Bueno, los activos pueden ser tangibles y pueden ser intangibles. Un ejemplo de un activo tangible es, por ejemplo, un vehículo, maquinaria pesada, equipo, los trailers o las trailas, etcétera. En el caso de los activos intangibles, esto puede ser, por ejemplo, si tú tienes un restaurante y adquiriste el nombre de una franquicia para poder llevar a cabo esa actividad comercial. Digamos que al tú pagar por los derechos de utilizar ese nombre de franquicia, este se considera un activo intangible. Ahora, siguiendo en el mismo tema relacionado con los negocios, si tú contrataste a trabajadores independientes, asegúrate que se llenaron los reportes adecuados. Recuerda que el IRS tiene un requisito establecido. Si tú le pagaste más de $600 a alguna persona o alguna empresa por un servicio, tú tienes que llenar un formulario 1099 para poder reportar este ingreso y es irrelevante si tú lo pagaste en efectivo, si lo hiciste a través de la cuenta del negocio o si lo hiciste a través de una transferencia. Ahora con las aplicaciones modernas que tenemos de Zelle, Venmo, Cash App, etcétera. Ahora, otra cosa muy importante es que a la hora que tú te dirijas a preparar tu declaración de impuestos, es importante que lleves todos los formularios. Por ejemplo, si tú tienes una casa y recibes tu forma 1098 porque tienes esa casa en un mortgage o en una hipoteca, que lleves este formulario con tu preparador de impuestos. En este caso, si tú tienes tus hijos, que lleves los comprobantes de los dependes. Si tú recibes formas 1099, que te asegures que las recibiste todas. Ahora, paréntesis, el que tú no recibas una forma 1099 no te impide a ti
el presentar tu declaración de impuestos por todos tus ingresos. Yo siempre les digo que es muy importante que ustedes lleven su propia contabilidad, incluso si en este momento su negocio no está produciendo suficientes ingresos para poder contratar a un contador. Ustedes traten de cada mes sumar todos los ingresos que reciben de parte de sus clientes. Si ustedes llevan una contabilidad sencilla, de esta manera lo pueden hacer en un cuaderno. Si ustedes son más tecnológicos y lo quieren hacer en una hoja de Excel, pueden hacerlo de esta manera, pero esto les va a ayudar a ustedes poder determinar cuáles son los ingresos totales que recibieron durante el año, y también les va a poder ayudar a determinar si hay un error a la hora de recibir formas 1099. Nosotros incluso lo vemos seguido en los clientes que les llevamos la contabilidad. Tenemos clientes que son muy disciplinados y ellos siempre depositan los ingresos que les pagan sus clientes a las cuentas del negocio, y muchas veces cuando esos clientes mandan la forma 1099, la forma está alterada y a veces tiene algunos ingresos de más. Y bueno, pues en estos escenarios es importante hacer una corrección, ya que no queremos pagar impuestos de dinero por el cual no recibimos. Ahora, si tú tienes un empleo y recibes una forma W2, si tú tienes algunas inversiones, también es importante que descargues tu forma 1099 de dividendos. Si tú tienes algunas cuentas de ahorros y recibes intereses en estas cuentas de ahorros y recibes al final del año formas 1099, también es importante que lleves todas estas formas. Ahora, mucho ojo, porque ahora con la tecnología muchas veces los bancos y los brokers, cuando hacemos inversiones, hacen disponibles estas formas 1099 en línea, y desafortunadamente muchos contribuyentes no se percatan y no descargan la forma correspondiente. Y luego, desafortunadamente, debido a que el IRS recibe estos reportes, luego les llega una noticia o una carta en el correo diciéndoles que hay errores en su declaración de impuestos, y nuevamente hay que soltar ahí el billete porque hay que corregir la declaración de impuestos porque omitimos ciertos ingresos. Entonces, mucho ojo, es importante que nosotros llevemos todos los formularios de los ingresos que recibimos. Y bueno, supongamos que tienes ya todos tus documentos, ya sabes cuál es la forma fiscal que tiene que llenar tu empresa si tú tienes una empresa registrada. Y aquí, nuevamente, mucho ojo. Número 1, asegúrate que los números de seguro o los números ITIN que están en tu declaración sean correctos. Esto también es lo que tiene que ver con tus dependes. Si tú tienes dependes, asegúrate también que tu estado civil sea el correcto, porque existen muchas personas que están casadas y no llenan sus impuestos como casados, sino que se ponen que son solteros cuando legalmente son personas casadas y están presentando una declaración por separado. Es muy importante que el estado civil al presentar nuestra declaración de impuestos sea el correcto. Y bueno, aquí haciendo un paréntesis, muchas personas me preguntan, oye, ¿qué es mejor, presentar una declaración de impuestos como casados o presentar una declaración de impuestos por separado? Y bueno, la respuesta es que esa es una decisión personal. Cuando nosotros presentamos una declaración como casados, digamos que estamos juntando los ingresos de ambas personas, en este caso si ambos cónyuges trabajan, se juntan los ingresos y luego se hace el cálculo de la liability o lo que tienen que pagar de impuestos. Entonces digamos que ahí ellos comparten la responsabilidad a la hora de pagar los impuestos o de recibir un reembolso, si es el caso. Cuando nosotros decidimos separar las finanzas y cada quien presenta su declaración de impuestos, pues en este caso cada quien es responsable de pagar sus propios impuestos por el ingreso que generaron. Ahora, es verdad que existen algunos créditos para los cuales las parejas casadas pueden calificar, y pues si ellos llenan una declaración por separado, pues ya no estarían calificando para esos créditos. Ahora, existen también otras personas que están en un proceso migratorio, y en este caso, cuando hay un proceso migratorio, muchos abogados sugieren que es mejor que se presente una declaración de un conjunto para propósitos del proceso inmigratorio. Entonces, va a depender de la situación de cada quien y también va a depender de cómo manejen las finanzas en casa cada quien. Existen parejas donde cada quien gana su dinero y cada quien se encarga de pagar los impuestos en cuanto al dinero que gana. Existen otras parejas que comparten las finanzas juntos y comparten la responsabilidad. Entonces, ya eso es una decisión personal. Lo importante es que a la hora de presentar su declaración de impuestos, el estado civil sea el correcto. Ahora llega el momento de firmar. En este momento es muy importante que, número 1, muy importante, que te asegures que la cuenta bancaria que está en esa declaración de impuestos sea tu cuenta bancaria si tú esperas recibir un reembolso. Mucho ojo con esto también, porque también esto termina costándoles tiempo y dinero a muchas personas, porque a veces no se fijan que pusieron el número de ruta incorrectamente o pusieron el número de cuenta incorrectamente. Entonces es muy importante que verifiquen que esta cuenta sea la correcta.
Y bueno, estos son algunos tips o sugerencias que quería compartir con ustedes acerca de los errores que pueden evitar a la hora de presentar su declaración de impuestos. Desafortunadamente, como les comento, aquí a la firma llegan muchas personas donde a veces tienen que hacer enmiendas o correcciones porque no declararon todos los ingresos, porque no tenían todos los formularios, o tienen que hacer alguna corrección porque no pusieron el estado civil correcto o porque la empresa no declaró en el formulario correcto y entonces el IRS se dio cuenta, les manda un citatorio o una carta haciéndoles saber que hay errores en cuanto a ese aspecto y luego pues tenemos que volver a pagar para hacer una corrección. Ahora pasemos adelante con las últimas noticias de BOI o del nuevo reporte con FinCEN, Beneficial Ownership Information Report. Si ustedes ven mi contenido, la semana pasada yo les publiqué un video acerca de un comunicado oficial que FinCEN publicó el 27 de febrero. Básicamente en este comunicado oficial, FinCEN nos dejaba saber que no iba a aplicar multas ni sanciones a las personas que no hubieran llenado su reporte con FinCEN para la fecha límite correspondiente o que no hubieran actualizado su formulario para la fecha límite correspondiente. Ese comunicado oficial también decía que FinCEN tenía la intención de hacer revisiones en cuanto a los requisitos de quién tenía que llenar el reporte y que la meta era aligerar la carga a los dueños de los pequeños negocios. FinCEN planea sacar ese comunicado oficial antes del 21 de marzo, de acuerdo a ese comunicado oficial. Ahora, unos días después, el Departamento del Tesoro publicó un comunicado oficial en este respecto. Este comunicado oficial se publicó el día 2 de marzo y voy a tratar de traducirlo. Título: El Departamento del Tesoro anuncia la suspensión de la aplicación de la Ley de Transparencia Corporativa contra los ciudadanos estadounidenses y las empresas de informes nacionales. El Departamento del Tesoro anuncia hoy que, con respecto a la Ley de Transparencia Corporativa, no se aplicará ninguna sanción o multa asociada con la regla de presentación de información sobre la titularidad real en virtud de los plazos regulatorios existentes, sino que tampoco aplicará ninguna sanción o multa contra los ciudadanos estadounidenses o las empresas de informes nacionales o sus propietarios reales después de que entren en vigor los próximos cambios en la regla. El Departamento del Tesoro también emitirá una propuesta de reglamentación que limitará el alcance de la regla a las empresas de informes extranjeras únicamente. El Tesoro toma esta medida con el interés de apoyar a los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro y a las pequeñas empresas y garantizar que la regla esté adecuadamente adaptada para promover el interés público. Esto es una victoria para el sentido común, dijo el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. La medida de hoy es parte de una audaz agenda del presidente Trump para impulsar la prosperidad estadounidense, poniendo freno a las regulaciones onerosas, en particular para las pequeñas empresas que son la columna vertebral de la economía estadounidense. Y bueno, si se fijan, el comunicado es muy similar a lo que había dicho FinCEN unos días anteriores. Ahora, todavía no se lanza un comunicado oficial con las reglas ni dándonos explicación. Como ustedes pudieron notar, en este comunicado está hablando únicamente acerca de los ciudadanos estadounidenses. Entonces ahora cabe la pregunta, ¿qué hay de las personas que son residentes de los Estados Unidos? ¿Va a aplicar esta regla? Ahora también aquí menciona que existe la intención de limitar ese reporte únicamente a las empresas extranjeras. Ahora, ¿cómo define el Departamento del Tesoro a una empresa extranjera? ¿Se trata únicamente de empresas que están registradas en los Estados Unidos y sin embargo los dueños viven en el extranjero? ¿O aplicará la regla también para las personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos? O en muchos casos que no tienen una residencia o una green card en este momento, que simplemente a veces tienen un permiso de trabajo o están en algún proceso migratorio. O sea, ¿qué es lo que define en este caso el Departamento del Tesoro como una empresa extranjera? Entonces, como pueden ver, en realidad el comunicado oficial es muy vago, no hay información específica. Lo que yo les puedo decir es que la ley no se ha cancelado. La ley de transparencia corporativa sigue vigente, así que tenemos que esperar a que FinCEN lance un nuevo comunicado oficial donde nos deje saber las reglas y a quién va a aplicar. Muchas personas están diciendo que el reporte está cancelado. No, el reporte no se ha cancelado. Lo que se canceló fueron las sanciones y las penalidades y se está hablando acerca de hacer cambios para los ciudadanos estadounidenses.
Se está hablando acerca de hacer cambios y limitar ese reporte únicamente a las empresas extranjeras. Entonces tendremos que esperar para saber qué es lo que FinCEN o el Departamento del Tesoro va a definir como una empresa extranjera y qué es lo que va a pasar con los residentes fiscales de los Estados Unidos. Y cuando hablamos de residentes fiscales nos referimos a todas las personas que viven en los Estados Unidos y tienen un negocio propio. Entonces, si tú ya llenaste el reporte, duerme tranquilo, no te preocupes, veremos qué es lo que pasa más adelante. Si tú no has llenado el reporte aún, habrá que esperar para saber cuáles son estas nuevas reglas que va a establecer el Departamento del Tesoro. Esperamos ese nuevo comunicado con FinCEN. Como les comenté la semana pasada, ya he publicado yo varios videos en este respecto y honestamente a veces siento que parezco disco rayado por hablar del mismo tema. Sin embargo, es un tema importante que pues nos envuelve a todas las personas que operamos un negocio en los Estados Unidos. Ahora, como FinCEN publicó en su sitio oficial, FinCEN planea sacar ese comunicado antes del 21 de marzo. En cuanto nosotros tengamos un comunicado oficial donde se revisen esas nuevas reglas, pues seguramente publicaremos un nuevo video acerca de esas nuevas reglas y esos nuevos requisitos. Mientras tanto, que no cunda el pánico, no hay sanciones, no hay penalidades, vamos a esperar para saber qué es lo que pasa. Nuevamente, el reporte no ha sido cancelado, la ley no está cancelada, lo que veremos son las nuevas reglas. Y debido a que este comunicado oficial es bastante vago y solamente aplica a los ciudadanos estadounidenses, nos deja un gran margen para hacer preguntas y saber qué pasa con los demás. En este caso, ¿a quiénes aplicaría el término como una empresa extranjera? ¿Será únicamente una empresa registrada en los Estados Unidos cuyos dueños viven en el extranjero? ¿O también aplicaría a las empresas cuyos dueños son extranjeros, es decir, son personas que no son ciudadanos estadounidenses? Entonces veremos qué es lo que pasa en las siguientes semanas. Recuerden que ustedes pueden verificar el sitio de FinCEN. Aquí abajo del video les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan entrar a la página oficial de FinCEN y pues estaremos a la expectativa acerca de ese nuevo comunicado oficial. Y bueno amigos, esa es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les haya sido útil. Recuerden que cada semana tenemos nuevo episodio en el Cafetaxo, viernes 5 de la mañana, historias que inspiran, recursos y entrevistas. Les mando un abrazo donde quiera que estén y nos vemos por aquí la próxima semana.